Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hace unos días hablábamos de los premios solidarios que otorga el Ayuntamiento de Ferrol. En esta ocasión, este año, recaía a la Asociación de Personas Sordas y también al proyecto Mais que Arqueología. Pues de esto vamos a hablar hoy con su autor. Estoy hablando de Juan Luis Montero Fenollos, profesor de la Facultad de Humanidades y director de las excavaciones en Palestina, de esa iniciativa que les comentaba, Mais que Arqueología. Juan Luis, muy buenas noches y muchísimas gracias por venir. Hola, buenas noches, un placer. Bueno, como comentaba, había sido galardonado con este proyecto dentro de los premios solidarios de Ferrol en su categoría de proyectos de ámbito internacional. ¿En qué consiste exactamente? Pues como dice el título, más que arqueología, es decir, nosotros desde hace ya 15, casi 20 años estamos trabajando en arqueología en el Próximo Oriente, primero en Siria, hasta que estalló la guerra en 2011, y desde 2017 empezamos una iniciativa nueva, también de la Facultad de Humanidades, en Palestina. Y yo creo que es importante que los proyectos se impliquen en los territorios en los que trabajan, ¿no? Vamos a zonas complicadas, zonas en conflicto. Palestina no es precisamente el paraíso de la paz ni de la armonía, lamentablemente, porque el conflicto está ahí entre Israel y Palestina. Lo que queremos es colaborar con la población local, con el entorno en el que trabajamos durante el mes, más o menos, que nos desplazamos hasta esa zona, e implicarnos, por tanto, en formar, esa es la idea, formar a las personas que colaboran con nosotros, que trabajan dentro del equipo, y en particular pues, a un sector pues, un tanto desfavorecido en esa región, que son las mujeres. Pero mujeres con formación, mujeres con su titulación, son arqueólogas, lo que pasa que bueno, necesitan mejorar su formación y nosotros contribuimos con un poquito, ¿no? Con un poquito formándolas en el campo, sobre todo, de la conservación del patrimonio. Me comentaba anteriormente que había sido frenado por la guerra de Siria, pero también vino la pandemia, pero de nuevo parece que se retoma ya recientemente este trabajo. Sí, si todo va bien, el día 31 de este mes... Vamos, se retoma, vamos, que ya sí, estáis ya allí. Estamos ya preparando todos los preparativos, en contacto con el Consulado General de España en la zona, y ya comprando los billetes, el equipo ya está listo, es decir, todo dispuesto pues, para después de este paréntesis obligado, ¿no? de la pandemia. La última campaña fue en 2019, pues estamos deseando volver para poner de nuevo en marcha este proyecto, esta iniciativa de Más que Arqueología, en esa faceta que comentaba, trabajando con arqueólogas palestinas, pero también vamos a trabajar con niños, con las escuelas del entorno. No lo he dicho, pero el yacimiento en el que estamos está pegado, muy próximo a un campo de refugiados. Es una zona, por tanto, muy pobre, una zona pues, con muchas carencias, y queremos bueno, llevarles un momento de paréntesis, digamos, dentro del conflicto, y queremos trabajar con los niños en los colegios. Hemos preparado un dossier didáctico en árabe, en colaboración también con la parte palestina del proyecto, con dibujos, con unos personajes, para que los niños, digamos, durante un tiempo se abstraigan de esa realidad tan dura en la que viven y sean niños, que es lo que se merecen ser a la edad que tienen, y a la vez que vengan con nosotros durante un día y ejerzan de arqueólogos, ejerzan de arqueólogas. Yo creo que puede ser una experiencia también bonita. ¿Qué os ha hecho elegir ese lugar? Pues ese lugar lo hemos elegido, está en Cisjordania, lo hemos elegido porque desde el punto de vista arqueológico es un lugar muy importante, es un yacimiento bíblico, es un yacimiento que todas las hipótesis sitúan en ese lugar, en ese yacimiento, hoy en día gestionado por la autoridad palestina, la que parece ser que es una de las primeras capitales del antiguo Israel. Es decir, estamos hacia el siglo X a.C., fundada por Jeroboam. Es decir, que tiene un potencial histórico que no se detiene ahí, sino que yo lo llamo un gran libro de historia. Realmente los orígenes del asentamiento se remontan al 8500 a.C., con las primeras aldeas neolíticas, y continúa por las diferentes etapas históricas, más o menos hasta el 600 a.C., es decir, prácticamente 8000 años de historia contenidas en un solo yacimiento. Por tanto, como decía antes, vuelvo a repetir, un magnífico libro de historia universal que merece la pena ser leído y ser, digamos, difundido pues, a la comunidad científica y, por supuesto, a todo aquel que esté interesado en la historia. ¿Qué conseguisteis hacer ya en el último viaje? Pues bastante, porque empezar allí no fue fácil. Ese yacimiento estaba abandonado, estaban en las condiciones, pues no eran las óptimas para poder hacer investigación, porque aparte de esta cuestión más humanitaria, más de cooperación educativa, que es importante, también el proyecto tiene una pata que es fundamental, ¿no? Es ciencia, es investigación. Y aquello era un lugar abandonado, un lugar desierto, y tuvimos que, digamos, limpiarlo, acondicionarlo para que volviera a ser un laboratorio para los arqueólogos, ¿no? Y hasta ahora lo que hemos trabajado son los niveles que llamamos de la Edad del Hierro. Estamos trabajando entre los siglos X y VIII a.C., porque hemos encontrado pues, alguna vivienda
con todo su mobiliario cerámico, con todos los objetos, la lamparita de aceite con la que se iluminaban, la olla con la que cocinaban su comida, es decir, la vida cotidiana. Es decir, no buscamos grandes tesoros, lo que buscamos es reconstruir cómo vivían, cómo pensaban pues esas poblaciones que influyeron mucho, y eso es fundamental, en un libro universal como es la Biblia. Es decir, estamos en ese contexto histórico, pero insisto que seguiremos profundizando en otros periodos más antiguos. ¿Cuánto tiempo vais a estar en esta ocasión? ¿Un mes, como me comentabas? Aproximadamente, el mes de noviembre. El problema es que ya sabemos cómo está la economía y cada vez está todo más caro, la inflación, el cambio del euro, es decir, todo va en nuestra contra. Entonces, bueno, estaremos unas casi 4 semanas, un equipo de unas 10 personas a las que se sumarán pues otra parte más o menos sobre el terreno. Es decir, ¿Estas 10 personas corresponden, son de aquí de la zona también? Algunas son de la zona, otras son de otras partes de la geografía española, incluso de Portugal, porque este es un proyecto que llevamos la Universidad da Coruña, la Universidad Nova de Lisboa y otra parte la Autoridad Palestina. Entonces somos 3 instituciones que cada uno aporta pues aquello que puede en el momento en el que se lleva a cabo los trabajos de campo. Y la idea es eso, volver a retomar el proyecto, bueno, sabemos que va a ser difícil porque 3 años de abandono... Pues es lo que te iba a comentar, ¿qué os esperáis encontrar? Porque después de la pandemia, después de haberlo preparado, como decías, ¿lo habrán protegido? Claro. ¿Estará...? Sí, bueno, nosotros tenemos información porque tenemos contactos allí, incluso hicimos una pequeña estancia en el mes de febrero, estuvimos unos días en la región para ver cómo estaba aquello. Bueno, ha sufrido, evidentemente ha sufrido el abandono, la vegetación, pues un poco cierta desidia en algún aspecto, pero bueno, nada especialmente grave que nos impida retomar el trabajo y volver a poner en marcha un proyecto de cooperación entre esas 3 instituciones que comentaba antes. Anteriormente me hablabas de mujeres palestinas que trabajaban ahí. ¿Cuántas van a ser más o menos arqueólogas y cómo es la situación de ellas? ¿Tienen problemas para poder pues trabajar allí? Porque supongo que las circunstancias en aquel país no son tan buenas como estas. No, está claro. No lo sé todavía porque eso depende de la parte palestina, pero normalmente suelen ser 4 o 5 mujeres licenciadas que han estudiado, tienen su título universitario en Arqueología y Turismo, que es el título que allí se imparte, en la Universidad de Nablus, que es la ciudad más cercana, y la experiencia de 2019 fue muy buena. Ellas también tenían reticencias, porque ellas vienen, se instalan con nosotros, nos instalamos en el mismo local, es decir, en la misma albergue en el que durante esos 3 semanas o ese mes trabajamos conjuntamente. Ellas también tenían sus reparos, pero se adaptaron muy bien. Para ellos fue una iniciativa muy bonita y realmente después de eso, aparte de obtener una formación extra para su currículum, también se enraiza una amistad, ¿no?, que realmente yo creo que merece la pena destacar. Y eso fue lo que destacaron ellas, ¿no?, que después de convivir con nosotros se dieron cuenta que esas fronteras, que a veces son más ideológicas y más, bueno, sociales que otra cosa, realmente a veces no son tan importantes, y a veces hay que acercarse, ¿no? Hay que acercarse y romper esos muros, ¿no?, que nos separan, que no es fácil, no estaría fácil. Entiendo que los muros con los más pequeños es más fácil. Con los niños es muy fácil, ¿no? Ellos no tienen esos prejuicios que nosotros solemos tener, son más espontáneos, y de hecho lo vemos todos los días porque el yacimiento está muy cerca de varios colegios y nos los cruzamos cuando vamos temprano al yacimiento, cuando ellos vuelven del colegio, y yo creo que están deseando de que tengamos esa iniciativa, ¿no?, que ya intentamos hacerla en 2020, pero con la pandemia no fue posible, la hemos pospuesto pues a este nuevo viaje. Este premio que os da el Ayuntamiento os concede 4.000 euros, ¿sabes a qué van a ir destinados exactamente? Sí, pues a eso precisamente, a los gastos que supone hacer este trabajo, ¿no?, con las arqueólogas palestinas y con los niños. Esencialmente pues pagar el alojamiento de estas 4 mujeres cuando estén con nosotros, la manutención, los gastos de vida diaria, los folletos que vamos a imprimir para entregar a los niños. Queremos hacer también un cartel explicativo en el yacimiento, es decir, pequeñas iniciativas que bueno, suponen un coste que no es grande, pero con esta ayuda podemos solventarlo y haciendo poco a poco más iniciativas, más gestos, digamos, porque esto no deja de ser un proyecto piloto, ¿no? La idea es obtener una subvención más importante para desarrollar un proyecto que estamos, digamos, definiendo por fases, por etapas, y esto son primeras experiencias. Ahora volvemos, el hecho de volver ya es un éxito, ¿no? Y volver a retomar la iniciativa, y esperemos que en los próximos años... Y con intenciones de ir siguiendo. Evidentemente, estos son proyectos a largo plazo. La arqueología es algo muy lento, ¿no? La prisa nunca es una buena compañera, hay que armarse de mucha paciencia, y el arqueólogo es una persona que fomenta mucho
el saber esperar y el saber encontrar el buen momento, ¿no?, de ese hallazgo que nunca sabes cuándo puede ocurrir. Y así habéis estado esperando, porque además para conceder este premio ya hubo problemas con la recepción de la candidatura aquí en el Ayuntamiento de Ferrol. Sí, hubo algún problema que desconozco de naturaleza administrativa, que no pero parecía, bueno, sí, pero después... sí, pero pues se subsanó y fíjate si se subsanó que nos concedieron el premio, ¿no? Concedieron. Totalmente. Hablábamos que la pandemia nos había permitido poder seguir con el proyecto, pero aprovechaste para hacer un resumen sobre una de las joyas de Oriente Próximo, de la ciudad de Babilonia, cuyo objetivo era desmitificar la Torre de Babel. Sí, ese es otro tema que a mí me obsesiona, ¿no? La Torre de Babel es un mito universal que todo el mundo debe hablar de él, pero a mí me interesa lo que hay de verdad detrás del mito, ¿no? Yo soy historiador, soy arqueólogo y quiero encontrar la verdad, ¿no? Y llevo ya más de 20 años trabajando sobre estas investigaciones. De hecho, también he tenido la suerte de recibir un premio de investigación, Concepción Arenal, que también convocaba el Concello junto con la universidad, eso fue en 2004. Y a partir de ahí, bueno, hicimos varias exposiciones, varias investigaciones, y la idea es eso, es aportar un poco de luz a un tema que todo el mundo ha oído hablar, pero ha oído hablar del mito. Yo quiero intentar sacar el mito de esa urna en la que está encerrado y que es muy difícil, e intentar reconstruir qué hay de historia, qué hay de verdad en torno a ese monumento. Por ejemplo, que no medía 90 metros. Por ejemplo, se ha dicho hasta ahora que la altura total del monumento era de 90 metros y eso es inviable. Pero entiendo que esto es complicado, conseguir desmitificar esto. Es ir contracorriente. Totalmente. Totalmente, y eso es el reto, ¿no? Eso es lo bonito, ¿no? Porque volver a repetir lo que ya se escribió hace años no tiene ningún interés. Si hay novedades hay que darlas, hay que intentar darlas a conocer a través de ¿qué? Pues de conferencias y sobre todo de libros, ¿no? Que es lo que luego queda. Y yo no tengo ningún interés en desmitificar ni destruir la Torre de Babel, no es ese mi oficio, pero si veo que hay cosas que no encajan, que no funcionan desde el punto de vista histórico, pues habrá que corregirlas, ¿no? Hay que saber corregir cuando uno se equivoca, y si yo me equivoco no tengo tampoco ningún problema. A veces es difícil, ¿no? Uno tiene también su amor propio, pero yo creo que es fundamental, ¿no? Que la ciencia avance a base de corregirse a sí misma, porque a veces esa es la manera de ir progresando. ¿Y ante este libro ha habido alguna repercusión? Sí, el libro ha tenido repercusiones a nivel internacional, porque este es un tema que no tiene fronteras. Gracias a este libro y a otras iniciativas anteriores vinculadas al libro, pues hemos participado en algunas conferencias. Por ejemplo, la recuerdo como algo muy bonito en el Museo del Louvre en París, una conferencia entre 500 personas, y eso no ocurre todos los días. No. Y me llamaron porque vieron que el proyecto tenía, pues eso, una parte novedosa. Y luego también en Francia, en la Universidad de Estrasburgo, también se hizo una exposición sobre el tema de Babilonia y del zigurat, que es lo que realmente es la Torre de Babel, y también participé allí con algunas informaciones y algunas fotos, algunas maquetas. Es decir, que el proyecto sí que ha tenido repercusión, pero aún así los hay reticentes, los hay que siguen aferrados a sus 90 metros. Yo simplemente digo que los datos científicos me indican que no es así, pero hay quien prefiere todavía mantener el peso de la tradición, aunque esté, creo yo, modestamente equivocada. Y seguimos hablando de proyectos, porque también hace unos días la Universidad de La Coruña y el Ayuntamiento de Ferrol creaban la Cátedra de Arqueología y Educación Patrimonial, y usted va a ser su director. Cuéntenos. Sí, como ves, no me falta trabajo. Yo no sé de dónde sacas las horas al día para hacer todo esto. ¿Cuál es el secreto? No lo sé, pero cada vez me faltan más minutos. Me lo creo. Bueno, esta es una iniciativa que se está gestando durante los últimos 2 años, y yo creo que Ferrol tiene varias asignaturas pendientes, pero una era sin duda su patrimonio más antiguo, el arqueológico, ¿no? Ferrol tiene un pasado histórico muy importante, que a veces ensombrece otro que no es tan espectacular, pero que ha quedado ahí oculto, y es el arqueológico. Yo creo que es importante que trabajemos en su recuperación, y para eso esta cátedra tiene como 2 pilares, ¿no? Uno es el de la arqueología pura y dura, digamos, y otro es el de la educación, educar en valorar lo que tenemos, ¿no? Que a veces no valoramos lo que no conocemos, y ese es el problema que tiene Ferrol a veces. Poca gente sabe que en Ferrol hay 12 castros que hay que recuperar, que son de la Edad del Hierro. No se pueden excavar los 12 castros, evidentemente, pero en esta iniciativa sí que queremos recuperar uno de ellos, porque está en terrenos municipales y solo facilita mucho su excavación, que es en Esmella. En San Juan de Esmella hay un castro que queremos convertir en una especie de escuela de verano para prácticas de alumnos de arqueología, que pueden ser de nuestra universidad o pueden venir de otras universidades. Eso lo haremos, si todo va bien, el próximo verano, una vez, evidentemente, la Xunta de Galicia nos conceda los permisos para poder excavar, que es quien tiene las competencias en patrimonio. Y trabajaremos en su formación, y también trabajaremos en cooperación con los vecinos de Esmella. De hecho, el día 22 me han invitado a ir a la Asociación de Vecinos
en unas jornadas que tienen de patrimonio para que les expliquen qué va a consistir el proyecto, cuáles van a ser las iniciativas. Una de ellas va a ser recuperar el castro, poquito a poco, porque hay que empezar paso a paso. Porque además esto requiere mucho tiempo, ¿no? Evidentemente, la arqueología no es tiempo. No es algo que vaya rápido. Lo importante es empezar, lo importante es ir paso a paso y que sean pasos seguros. Todo esto irá acompañado también en el proyecto que tenemos diseñado de exposiciones, es decir, aquello que vamos haciendo hay que divulgarlo. Y esa es la otra pata es la educación patrimonial. Y para eso vamos a trabajar nuevamente con niños. Yo creo que hay que trabajar con el futuro del futuro, es fundamental, ¿no? Y la idea es diseñar algo que yo he llamado un arqueódromo. Un arqueódromo, ¿qué sería un arqueódromo? Sí, yo cuando lo leí digo, la siguiente pregunta era eso, porque ¿qué es? Pues es un espacio educativo en el que la arqueología es el protagonista. Vamos a intentar recrear para niños, evidentemente, qué es una excavación arqueológica y para que ellos participen del oficio de arqueólogo. Y para que vean cómo trabajamos, cuál es su importancia, que no somos buscadores de tesoros, que no somos Indiana Jones, que no llevamos ni pistolas ni látigos, sino que somos científicos. ¿Que trabajamos con qué? Pues con restos materiales, con fragmentos de cerámica, con objetos de metal, que luego les damos un valor histórico. No buscamos tesoros, ¿no? Esa es un poco la idea. Y eso es fundamental. ¿Desmitificar de nuevo? También, yo creo que es importante, porque la sociedad está llena de mitos, ¿no? Yo creo que es importante ir a la realidad. Los mitos son también muy bonitos, yo tampoco quiero romper con todos los mitos, no es ese el objetivo, pero bueno, en algunos aspectos sí. En este caso es trabajar con los niños, yo creo que va a ser muy importante, y eso ya será de cara al año que viene, cuando encontremos una ubicación junto con el Concello donde situar ese espacio, para que luego vengan los niños y, insisto, aprendan de una manera básica, pero cuál es el oficio de arqueólogo, cómo investigamos, cómo trabajamos, de una manera, bueno, lúdica, pero que se aproxime un poquito a la realidad. Por eso lo he llamado un arqueódromo, un lugar, pues eso, para la arqueología. Con respecto a la escuela de Esmelle, ¿comenzará este verano o también ya es para el próximo verano? No, en principio está planificado para este verano, para el mes de julio. La idea es que vengan unos 10, 12 estudiantes de arqueología para que se formen, no solo a nivel práctico en la excavación, sino que también les daremos una formación teórica con profesores de la Universidad de La Coruña y empezar a sacar y poner en valor este castro, que yo creo que es interesante, porque ahí está olvidado, abandonado, y realmente es el primer castro que se va a excavar como tal en Ferrol. Y la idea es que poquito a poco no se puede excavar su totalidad, pero un sector y que bueno, se pueda visitar, se pueda comprender, incluso con los niños. También podrán, cuando aquello ya sea visitable, tenga un aspecto, digamos, reconocible como yacimiento arqueológico, porque hoy en día está totalmente invadido por la vegetación, es inaccesible prácticamente, lo cual no es malo, lo cual lo protege, digamos, lo camufla y lo aísla de los amigos de lo ajeno que suelen a veces actuar donde no deben, ¿no? Pero no es el caso, el yacimiento está en muy buenas condiciones en cuanto a lo que es su conservación en el subsuelo, que es lo importante, hay que limpiarlo de vegetación, eso no es más que una operación que habrá que hacer previamente. Pero sí, si todo va bien, en julio nos pondremos en marcha, obviamente, insisto, previamente que solicitan las autorizaciones correspondientes a la Xunta de Galicia. Y es que parece que tenemos cosas importantes aquí, porque nada, en la obra el otro día de la calle Pardo Bajo se encontraba un alcatruz y después estaban mirando una posible muralla en el Ferrol Bello también. Si es que vivimos en una ciudad histórica y las ciudades históricas tienen un pasado y ese pasado está bajo nuestros pies. Es decir, y hay que saberlos cuidar. Exactamente, yo creo que también tenemos que saber que es una ciudad que tiene que avanzar hacia el siglo XXI, pero tenemos que respetar también nuestro patrimonio, nuestro pasado, ¿no? Si lo destruimos nos quedamos sin señas de identidad. Y hay que ser consciente de que cuando paseamos por el centro histórico estamos paseando por una ciudad que tiene un valor patrimonial excepcional, ¿no? Y debajo de nuestros pies está toda nuestra historia. Posiblemente debajo hay otros restos, como has dicho, la muralla medieval, que parece ser que finalmente que no es medieval. Bueno, habrá que ver, porque tampoco se ha excavado. A veces la arqueología da más interrogantes que soluciones, no es fácil, ¿eh? El oficio de arqueólogo es muy complicado, ¿eh? Yo digo a los niños como los detectives de la antigüedad, ¿no? Y a veces nos faltan pistas, nos faltan elementos para poder reintegrar algo que realmente es un desecho de una cosa que fue en realidad en un momento una casa, una muralla, un edificio, y nosotros encontramos unas pocas piedras, unos restos muy pequeñitos para... Y que después os ponen impedimentos para poder a lo mejor seguir indagando y conseguir esas pistas. Sí, a veces puede haber limitaciones, por eso pues estás en una actuación de carácter urbano, pues bueno, hay que entender que hay que adaptarse a las dimensiones del solar, a lo que se va a profundizar en las cimentaciones, bueno, hay que adaptarse también al progreso, tampoco podemos ser antiprogreso, ¿no? Yo defiendo el pasado, defiendo la historia, pero también entiendo que las ciudades tienen que avanzar, ¿no? ¿Cómo vive un arqueólogo, por ejemplo, con el alcatruz este que apareció, que se rompió?
No sé exactamente qué es lo que se hizo, por eso no sé... Se sabe que se rompió, en la calle no sé qué pasó. Pardo Bajo, ¿te refieres? Sí. No lo sé, yo creo que se cubrió, no lo sé exactamente, no estoy al tanto, por eso cuando no conozco las cosas Mejor prefiero ser prudente. Yo sé que ahí se dejó, se camufló en cierta medida, pero no sé exactamente la actuación en qué consistió, por eso no... Con respecto a la cátedra, ¿qué va a suponer para Ferrol? Yo creo que es un paso importante, pequeño, pero importante, ¿no? Hacia recuperar nuestra historia más antigua. Una de las primeras cosas que queremos hacer es una exposición en el Torrente de Ballester, así puede ser para final de año, principios del que viene, para explicar qué se ha hecho hasta ahora para el estudio y recuperación de nuestro patrimonio y qué vamos a hacer, ¿no? Explicar un poco el futuro. Yo creo que hay que pensar ya en el futuro. Hay cosas que nos hicieron, yo creo que no vale lamentarse, yo creo que hay que mirar hacia adelante y tenemos una oportunidad importante con esta cátedra, ¿no? Y mi idea es un poco también, como profesor de universidad, sacar la universidad fuera de nuestros muros, ¿no? Es decir, que sea una arqueología, esta no es una cátedra de arqueología técnica científica, que lo tiene que ser cuando excavamos, porque eso es una disciplina y es nuestra metodología de trabajo. Pero la idea es que sea una arqueología abierta a la ciudadanía, es decir, que hagamos llegar nuestro discurso, que no se quede ahí en esas paredes entre científicos y demás. Para eso yo tengo otros foros, para eso tengo otros lugares donde poder hacer, que ya lo hacía antes. Pero creo que es bueno también implicarse en el patrimonio local, yo hasta ahora no lo había hecho. Para mí también es un reto, yo me dedico a otra arqueología mucho más lejana, en el Próximo Oriente. Es arqueología, pero es otra arqueología distinta. Yo creo que Ferrol necesita recuperar su patrimonio y quién sabe si a partir de ahí pues, se vaya gestando la génesis de lo que pueda ser una futura colección arqueológica que pueda ser visitable. Ya no hablo de museo, que sería ya palabras mayores, pero un museo histórico, un museo de los orígenes de Ferrol, ¿no? de nuestro pasado más remoto, yo creo que es fundamental, porque me lleva a dar hallazgos, va a dar objetos, sin duda. Además de las arquitecturas, pues saldrán cerámicas, saldrán objetos de metal, bueno, pues, lo que son los utensilios de vida cotidiana. Sería bonito que se quedaran en Ferrol para que la ciudadanía los pudiera, pero para eso hace falta una infraestructura que habrá que dotar a la ciudad. Pero poquito a poco, como van a tardar también, después ya se no, dará la infraestructura. Eso es otra fase más adelante de la cátedra, pero sería interesante, ¿no?, que Ferrol pudiera contar con una colección municipal arqueológica. Hombre, entiendo que si se descubre algo así, debería tener sí o sí una infraestructura, aunque entiendo que también sería complicado conseguirlo poco a poco. No, hay que ir paso a paso, ¿no? Lo importante es empezar, ya se ha firmado la documentación oficial que da oficialidad que también a este proyecto, esto. que también han sido casi 2 años, Madre de negociación, también la pandemia, bueno, estuvo por medio, tampoco lo facilitó, pero bueno, ya está, ahora estamos ya diseñando las principales actuaciones, para este año ya algo haremos, pero no da tiempo a mucho. Estoy trabajando con esa idea de esa exposición, algunas conferencias para gran público, siempre pensando, insisto, abierto a la ciudadanía, no es para especialistas. Ese no es... Esto yo creo que es algo bastante importante porque la gente diría, buah, yo aquí no me voy a enterar de nada. No. Todo lo que yo vaya a organizar, en principio, a través de la cátedra, es para la ciudadanía de Ferrol y para quien esté interesado por su pasado, por su historia. Esa es la filosofía, ¿no? Una arqueología que llamamos pública en el sentido de que incluso queremos lo que queréis es eso, que la población se implique. Por ejemplo, la idea de hablar con los vecinos de Esmelle es que puedan colaborar en tareas sencillas durante los días que estemos allí, en la conservación del yacimiento, porque hay que llevar un mantenimiento. Es decir, yo creo que es importante que la ciudadanía se implique en conservar, en definitiva, lo que es de todos. Es decir, la administración es la principal responsable, ¿no?, porque tiene esas competencias en patrimonio, pero si se implica la sociedad todo es mucho más fácil. Y sobre estos eventos que me comentas, esas charlas que se van a impartir, ¿cómo se puede enterar la gente de estos actos? Pues cuando tengamos toda esa programación preparada, de hecho vamos a crear una página web, vamos a trabajar en redes sociales, es decir, vamos a hacer una ventana para que todo, digamos, sea lo más abierto y que se conozca rápidamente. O sea, ya haremos diferentes difusiones. Que no se van a enterar, que no se preocupen, sí, no, los medios de comunicación, os agradecemos esta oportunidad pues para, insisto, porque esa es la filosofía de este proyecto, ¿no? Es un proyecto abierto desde la universidad hacia la ciudad. Y yo creo que es importante que la ciudadanía esté implicada, porque evidentemente si se implica, pues al final la que va a estar ahí día a día controlando cualquier cosa van a ser ellos. Claro, además es pasado de todos, es nuestra historia. Yo creo que todos queremos aquello que conocemos, y ese es el problema, ¿no? Cuando no lo conocemos, pues no lo podemos valorar. Y el patrimonio arqueológico está en cierta medida un poco olvidado. Decía al principio que es una asignatura pendiente de la ciudad, por diferentes razones que ahora no vienen al caso. Ahora tenemos una oportunidad, ¿no?, con esta cátedra, Concello, Universidad,
de poder trabajar en su recuperación y devolver a la sociedad lo que es suyo en definitiva. Para finalizar esta entrevista me gustaría preguntarte por otra de las charlas que tuvo lugar ya la segunda edición, las jornadas Ex Oriente Lux. ¿Qué tal fueron? Pues muy bien, muy bien. Lo hacemos todos los años, bueno, es la segunda edición, ya son 2 años, porque también tuvimos ahí el problema de la pandemia. También, muy bien, se matricularon unas 30 personas y era un tema muy abierto, muy complejo también, como es la cuestión de la relación entre historia, arqueología y Biblia. Y fueron realmente apasionantes, tanto para los profesores que participamos como para los alumnos, que es lo importante. Yo creo que todos disfrutamos, fueron 7 horas bastante intensas, pero yo creo que el resultado mereció la pena. Ya estamos trabajando en las terceras, no sabemos todavía la temática, pero a ver si para primavera también. Hay muchos proyectos por delante, yo ya se me olvidarían ya de todo lo que hay trabajo por delante. Y muchos que están todavía en el bolsillo, pero bueno, como he dicho antes, los daremos a conocer en el marco de la cátedra. Queremos que sea una cátedra visible, ¿no? Que, no por mí, yo no tengo ningún interés personal, sino que la cátedra pues, cumpla la función social para la que se ha creado. Juan Luis Montero Fenollos, ha sido un placer tenerte esta noche aquí. Estaremos atentos de todas esas actividades que se van a llevar a cabo, que nosotros, si nos enteramos, se las iremos contando. Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y gracias a todos ustedes, como siempre, por estar ahí al otro lado. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el canal a la carta de YouTube. Que pasen una feliz noche.